las 8 de la mañana con 39 minutos. Seguimos nosotros en Vital Noticias por Radio Vital. Ya lo saben, nos pueden ver también por el canal 36 de Movistar y por nuestra cuenta de Facebook, Vital FM. Vamos a ver el caso tan mediático que ha captado la atención pública y ha sido bastante mediático. Algunos consideran que excesivamente mediático, pero se está sentando un precedente sobre otros casos similares, ¿no? Se ocurren accidentes donde muchas veces el conductor se da a la fuga, pero nunca los detienen, no pasa nada. En este caso sí, el Poder Judicial ha dictado 9 meses de prisión preventiva contra Adrián Villar, de 21 años, investigado por el presunto delito de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar del accidente de tránsito en agravio de la deportista Lizeth Marzano, quien falleció tras ser atropellada en San Isidro el 17 de febrero. Estamos nosotros en compañía del doctor Aurelio Pastor, ex ministro de Justicia y destacado experto en temas penales. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Raquel, muchas gracias. Bueno, ¿se esperaba esta detención de 9 meses? Yo pensé seriamente en que el juez no iba a dar la detención. ¿Por qué? Porque existían una serie de elementos que, desde mi punto de vista, podrían haber determinado otro tipo de restricción para el causante, que es el señor Villar. Sin embargo, el juez ha tenido una interpretación a veces forzada de algunas figuras que podrían generar precedentes peligrosos para todos, ¿no? Sin embargo, entiendo, es un caso altamente mediático, ha sido altamente mediático, el juez ha estado sometido a una mirada pública permanente, ha tenido algunos gestos que no debió haberlos tenido en la audiencia anterior, sobre todo cuando le dice, hijo, ¿cómo te sientes? O sea, ha dado la impresión de alguna familiaridad que ha permitido que se escarbe en una supuesta vinculación con la defensa en años atrás. Es muy difícil que en un país como el Perú, en donde, además en Lima, en donde se llevan a cabo determinados casos bastante sensibles, un abogado de la participación activa que tiene César Nakazaki no conozca a los magistrados, pero el conocimiento que uno tiene de los magistrados, ya sea de los fiscales o de los jueces, no determina una resolución favorable, porque el magistrado también conoce probablemente a los abogados de los otros grupos, ¿no? Y eso no genera. Así que por ahí debió descartarse todo. Pero volvamos al caso. Lo que se ha discutido y lo que se ha resuelto ayer es con respecto a la prisión preventiva. La prisión preventiva tiene determinadas condiciones en la ley. Solamente se puede aplicar una prisión preventiva cuando hay peligro de obstaculización o cuando hay peligro de fuga. No más, la prisión preventiva, el mandato de prisión preventiva no debe implicar de ninguna manera una sentencia adelantada, ¿no es cierto? Porque además la sentencia finalmente tendrá otro tipo de consideraciones. La ley ha cambiado y permitiría que con criterios distintos a lo de una prisión preventiva uno pueda sentenciar y no aplicar una pena efectiva. Me explico. En los últimos tiempos han habido algunos cambios legislativos, algunos a propósito del COVID, que ha generado espacios de mayor reflexión del juez para no aplicar penas efectivas en determinados delitos y ante determinadas circunstancias. Al punto tal que hoy día una persona que tiene menos de 25 años puede ser condenada a un delito de hasta 8 años y no recibir una pena efectiva porque hay medidas alternativas. Sin embargo, el Código Procesal Penal, con respecto a la prisión preventiva, señala que podrá aplicarse en delitos mayores a 5 años. Y ahí se genera una incompatibilidad en la norma, porque por un lado se dice que es suficiente que el delito tenga más de 5 años para una prisión preventiva, pero que sin embargo al final, cuando sea condenado, si la condena no es mayor a 8 años y tiene menos de 25 años, debe aplicarse una sanción no efectiva. En este caso, ¿no es cierto? En este caso, por ejemplo, de Adrián Villar, se le está acusando por el delito de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar del accidente de tránsito. ¿Cuántos años le correspondería? Yo creo que debe estar alrededor de 6 años, ¿no? Porque ahí se suma, hay 3 delitos,
que van en concurso. Uno de ellos es el de homicidio culposo, el otro es el de omisión a la asistencia y el último es el de fuga, que tienen penas menores. Entonces, en la suma de los tres, la prognosis de la pena, o sea, la medición probable de la pena debe estar alrededor de los 6 años y medio. ¿Y sería efectiva? Aplicando el decreto legislativo que se dio en la época del COVID precisamente para la despenalización y por las consideraciones que hice, no sería una pena efectiva, porque el juez podría optar por una pena alternativa. ¿En función de qué? De la edad, en función de que no tiene antecedentes, ¿no? Y entonces eso determinaría una pena no efectiva. Pero ahora se le ha dado una prisión preventiva en atención a los requisitos que señala la ley. ¿Hay peligro de fuga o hay peligro de obstrucción? Y ahí vienen también un par de debates importantes, ¿no? Por ejemplo, es correcto cuando César Nakazaki señala que no hay un artículo preciso de la ley que obligue al imputado a entregarse o a presentarse. Es correcto, o sea, uno tiene derecho a la no autoincriminación, a cuidar su libertad, como derecho tiene la justicia de aplicar los apremios y poner a su disposición a la policía para que sea capturada una persona que tiene una orden de captura. Sin embargo, hay una evaluación de la conducta procesal, que es una de las evaluaciones que se hace para efectos de precisamente analizar la prisión preventiva. Y la conducta procesal de Adrián Villar no ha sido la mejor. No ha sido. Yo creo que mucho tiene que ver con la orientación jurídica que ha recibido desde el principio. Desde el principio. ¿A qué se refiere que no fue la mejor? Porque, por ejemplo, el hecho de haber no asistido a la persona atropellada ya genera una conducta irregular, al punto tal que es un delito, pero para efectos del análisis de la prisión preventiva es un elemento a tomar en cuenta. No haber asistido y haberse fugado. Haberse presentado después, utilizando canales que no eran exactamente los que debieron hacerse, ¿no? O sea, él debió haberse presentado de inmediato, ¿no? Primero manden escritos, va a una clínica, empieza a realizar algunos actos que generan duda en su intención de colaborar o de más que colaborar, de comportarse correctamente frente a una investigación, ¿correcto? Porque uno tiene derecho también a no colaborar con la investigación. Señor, si a mí me imputan un delito, yo no tengo por qué colaborar con que usted busque, con darle los elementos para que me condenen. Lo que no debo hacer es obstruir la investigación, que es diferente. Por eso está el derecho a guardar silencio, por ejemplo. O sea, hay mucha gente que dice, no quiso hablar. Es su derecho, es un derecho universal. Señor, no voy a hablar porque es mi derecho. Tengo derecho a guardar silencio. Eso no se puede considerar una obstrucción. Una obstrucción podría ser, por ejemplo, la eliminación de pruebas, ¿correcto? Pero mientras yo esté en omisión, simplemente no hablo, simplemente no entrego nada porque no tengo la obligación, pero tú tienes la potestad de hacer un allanamiento y meterte a mi casa y sacar lo que encuentres. Pero no me pidas a mí que yo lo traiga voluntariamente porque yo tengo el derecho al ius tacendi, es decir, a no autoincriminarme y no te voy a entregar las cosas que puedan. Otro hecho que generó confusión, él se fue, se comunicó con su padre, la pareja de su padre, la periodista Maricel Linares. Regresaron incluso, creo, a la escena del accidente, sí. Se reunieron con la enamorada, el padre de la enamorada que era un abogado. Y se han creo que ahí empezaron los malos consejos. Ahí empezaron los malos consejos. Según los chats, la mamá del chico le decía, haz lo correcto, sí, siempre con la verdad. Correcto. Pero después se sabe que la enamorada le dijo, mi papá es abogado, te puede presentar unos peces gordos. Y de ahí, pero en ningún momento se dijo que fue una clínica, que estaba en shock, que se quedó dormido, que no sabía si había atropellado a alguien. La verdad es que es muy confuso. Después se habló de que se había ido de viaje 4 días a Cajamarca. No sé. Hay muchas cosas, pero muchas de ellas, Raquel. Pero no fue. ¿Cuál hubiera sido la actitud correcta de este muchacho? La actitud correcta de él debió haber sido producir el atropello, para intentar apoyarla o socorrerla, llamar a un número de emergencia, convocar a personas, ver si la pueden levantar, llevarla a una clínica cercana. Esa debió ser su actitud correcta. Y si en caso de esto, pero ya entró en shock, porque es así, o sea, finalmente uno puede no saber cómo reaccionar frente a una situación y esto nos obliga a pensar también que en los hogares, no solamente con respecto a los menores de edad. Yo ayer estaba pensando en la situación tan vulnerable que tenemos todos los conductores.
porque ayer también fui consultado por un accidente de tránsito en la mañana en la misma calle, en Camino Real temprano, un conductor pasa la luz verde, pero una moto que estando en luz roja cruza un semáforo y el conductor lo embiste y termina con la pierna rota, y entonces me llaman y me dicen, oye, ¿qué va a pasar? Bueno, ¿qué va a pasar? Es que lo han detenido, me dice, claro, tiene que ser intervenido por la policía hasta que se hagan las primeras diligencias, tiene que pasar dosaje etílico, médico legista, la policía va a pedir las cámaras, testimonios, etcétera, y todo eso va a llevar 2 días, y 2 días o 3 va a estar detenido obligatoriamente. O sea, toda persona que participe en un accidente de tránsito con lesiones graves de esta naturaleza o muerte va a quedarse detenida por lo menos un par de días. Ahora, Adrián Villar, a ver, supuestamente ya entró en shock, se asustó, no supo qué hacer, se fue, llamó a su padre, pero de ahí, ¿qué pudo haber hecho? El padre le debe haber dicho, vamos a la comisaría. Pasa el primer momento, cometió el error, entró en shock, nadie le había dicho, se deja a la herida y se va y se fuga del lugar. Ya cometió los 3 delitos, ¿ah? Los 3 delitos ya están cometidos. ¿Qué es lo que debió decirle? No sé, el papá probablemente, es el papá, trata de proteger al hijo, pero consultaron con un abogado. No es especialista, pero es abogado. Lo primero que debió hacer en ese momento es decir, mira, tú no debiste salir, cometiste el delito, ya es irremediable, ya te fuiste, en este momento nos vamos a delegación de la policía, tú personalmente, y te pones a derecho. Señores, cometí un delito, he atropellado a una persona, me fui, pero acá estoy presencialmente y fui con este vehículo y acá está el vehículo presencialmente, ha pasado hace un par de horas, estoy listo para que me tomen las pruebas y se tome la investigación. Nada de eso se hizo. No, al contrario, ¿no? Dieron información a medias, se señaló que el vehículo no pertenecía a la persona que era la dueña del vehículo, pero no se dijo quién lo estaba conduciendo. Parece que hubo una mala recomendación jurídica que lo ha expuesto a lo que hoy está pasando. Porque aún habiendo cometido el atropello, aún habiéndose salido de la escena, si él corregía prontamente su actitud y se iba a la policía, hoy, para empezar, primero no hubiera habido toda esta cobertura de 15 días. Y en segundo lugar, probablemente el juez hubiera tomado otra decisión. Ahora, yo te digo una cosa, aquí ha habido un show de vanidades jurídicas. O sea, yo creo que gran parte del problema por el que está pasando hoy Adrián Villar, y lamento mucho lo que está viviendo la familia de la chica Marzano, obviamente, ha perdido a una joya que tenía, era una princesa de la casa, además de ser una joya nacional, una deportista destacada. Gran parte de lo que él está viendo es por el error de las defensas. Han dado varios testimonios, se han contradicho, han dado cosas a medias, no han ordenado ni siquiera una declaración pública. Yo siempre digo, cuando se trata, y esto es un consejo, ya los años te enseñan, cuando estamos frente a un caso mediático, o sea, hay fuego, no puedes apagar el fuego con gasolina. Entonces, la primera función del abogado que va a haber un tema mediático es bajar el fuego. Así es. Pero si salen los abogados y empiezan a caminar por todos lados y dan una versión, dan otra, terminan siendo los showman. Sobre la detención preliminar, el abogado de Villar, la defensa de Villar, reclama sobre el arraigo, ¿no? Cuestionó que uno de los argumentos utilizados por el magistrado, quien consideró que su patrocinado no contaba con arraigo domiciliario, pese a que, según afirmó, se acreditó que vive con sus padres. El juez ha dicho que no hay arraigo, y en uno de los extremos ha señalado que como Adrián vive con padres biológicos que están separados, entonces no tendría arraigo familiar. Yo no comparto esa opinión. O sea, no la comparto en el sentido genérico tampoco, además, porque es peligroso. O sea, cada persona, cada menor o cada persona como él, que no es menor, pero todavía está en un rango considerado en la ley para algún efecto favorable, tiene padres separados y vive en una casa con uno y no con el otro, no tiene arraigo. No puede ser. O sea, la Corte Suprema ya hace rato que ordenó estas cosas a través de acuerdos plenarios y a través de casaciones. El chico, desde mi punto de vista, sí tiene arraigo, porque tiene un lugar donde domicilia.
que se ha debido corroborar con mayor detalle, probablemente. A veces con los tiempos tan cortos no se pueden conseguir, nadie está preparado, pero hay que corroborar. Pero si tiene arraigo, tiene un lugar donde vive, que el padre viva en otro sitio, que tenga otra pareja, otra situación, no le quita el arraigo domiciliario. O sea, también tiene arraigo familiar, porque tiene familia. Pero en conclusión, en su opinión, ¿sí se le debió dictar esta detención preliminar de 9 meses para Adrián Villar? Yo no comparto totalmente el análisis que hace el juez con respecto a los arraigos, que sirven para efectos del peligro de fuga, ¿correcto? Pero sí entiendo que el juez ha tenido un mayor espacio de análisis con respecto a los peligros de obstrucción, por el comportamiento que él ha tenido y por la enorme confusión que han generado todos estos testimonios de los abogados y otros a través de los medios, que ya no se sabe exactamente qué fue, qué pasó, si a dónde fue, si viajó, si no viajó, si una serie de cosas. O sea, creo que más fundamentos ha tenido el juez, sin haber visto la resolución, pues no la hemos visto todavía. Le he estado buscando toda la noche y ahora en la mañana todavía nadie me ha dado la resolución. No sé si la defensa ya la tenga. Ellos ya apelaron anoche, pero ahora tienen que ver la resolución para poder sustentar la apelación en detalle. Pero lo que voy es a lo siguiente. Creo que el juez, para efectos de dictar la prisión preventiva, ha tenido más fortaleza en cuanto a la obstrucción a la investigación que en cuanto al peligro de fuga. ¿Correcto? Eso ahora, ha pesado más. Claro, ha pesado. Ahora, vamos a ver si en la resolución el juez fundamenta, porque tiene que ser preciso. Una cosa es lo que se diga en la lectura y otra cosa es lo que esté consignado por escrito. Vamos a ver si el juez ha determinado la prisión preventiva, tanto por peligro de fuga como por peligro de obstrucción. Vamos a ver si los dos, o solamente si la ha hecho por una. Si lo ha hecho solamente por peligro de fuga, creo que es bien débil la sentencia. Si lo hubiera hecho solo por peligro de fuga, porque el peligro de fuga se mide por arraigos, te digo, tiene familia, tiene hogar, tiene actividad. Más bien creo que si lo hubiera hecho también por peligro de obstrucción o solamente por peligro de obstrucción, ahí tienen más espacio para mantener su resolución en la instancia siguiente. Una cosa chiquitita sobre la periodista Maricel Linares, que es la pareja del padre de este chico, que llevan una relación de muchos años, seguramente conoció al muchacho desde muy niño, forma parte de la investigación fiscal y ahora le está acusando de haber presentado un documento, creo, adulterado, ¿no? Sobre el vehículo que estaba en calidad de donación. Al final parece que no se hizo el trámite ante la notaría. ¿Qué responsabilidad le puede implicar a ella? Acá vamos también por partes, y es importante analizar, ser objetivo. ¿Ese documento realmente lo ha alcanzado ella? Bueno, porque lo hemos visto en los medios, ¿no es cierto? En los medios dice, se ha expuesto que el documento utilizado para sustentar que Linares ya no era propietaria del vehículo involucrado en el accidente podría haber sido adulterado, dice, ¿no? Surgió luego de que el notario Donato Carpe asegurara públicamente que el sello que aparece en el documento no pertenece a su notaría, lo que abre la posibilidad de una investigación por falsificación de documentos. Pero todos hemos visto el documento en redes. Lo hemos visto. Lo que yo no sé es si efectivamente ese documento ha sido presentado por ella, porque si no ha sido presentado por ella formalmente, si no forma parte de la carpeta fiscal formalmente, entonces en el mundo del expediente ese documento no existe. Ahora, yo no la he visto a ella, no la he visto, salvo que me equivoque, levantando el documento o enseñando el documento. Lo he visto publicado en el chat de alguna persona que ni siquiera es su abogado, precisamente. El abogado ha defendido el documento, pero no sé si lo ha presentado. Bien. Ahora, si el documento tiene un sello que no corresponde, estamos frente a otro delito. Obviamente, no solamente la falsificación, sino la presentación de esa falsificación en una institución pública. Ahí sí pudiera tener responsabilidad. Pero con respecto a la primera parte, no creo que se pueda discutir más allá de una probable responsabilidad civil si es que el vehículo estaba aún a su nombre. Bien, muchísimas gracias, doctor Aurelio Pastor, experto en temas penales, por esta entrevista a Radio Vital. Ojalá lo tengamos en una próxima oportunidad. Claro, muchísimas gracias. No hay tiempo para más. Continúen con la buena música de Radio Vital.